Para entender cómo funciona Python, es hora de que conozcas una de las clasificaciones más famosas de los lenguajes de programación. Así como nosotros clasificamos cosas en nuestra vida diaria, a los lenguajes de programación podemos ubicarlos en diferentes compartimentos. Uno de los compartimientos más populares y una de las maneras más famosas de clasificar a los lenguajes es compilado versus interpretado. Es decir, hay lenguajes de programación que van a ser compilados y lenguajes de programación que van a ser interpretados. Ahora, la tarea es entender qué significa cada una de estas palabras, qué es que un lenguaje sea compilado y qué es que sea interpretado. Bueno, veamos un ejemplo de C++. Este lenguaje de programación quizás no lo has visto nunca. Quizás solamente has aprendido Python y está bien, pero quiero que veas que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos en Python, solamente que con una diferente sintaxis, es decir, con una manera de escribir diferente. Con palabras clave diferentes. Tenemos aquí una función llamada main. Aquí las funciones se pueden crear con la palabra void para poder crear lo que está debajo de la función. Nosotros utilizamos llaves en Python. Ya sabes que lo hacemos con 2 puntos. En este caso con C++ lo hacemos con llaves y tenemos una impresión en consola de la frase hola mundo. En Python a esto lo haríamos con la función print. En C++ lo hacemos con cut. Con la palabra clave cut, y con este operador que está formado por corchetes angulares. Básicamente lo que hace este código es imprimir hola mundo en pantalla. ¿Pero qué sucede? C++ es un lenguaje compilado. Por lo tanto, lo que sucede en el motor de este lenguaje de programación es que esto que estás viendo en pantalla se transforma mediante el compilador, que es una herramienta que posee el lenguaje, a código máquina. A ceros y unos. A pulsos eléctricos que hacen que la computadora pueda ejecutar el programa. Es decir, C++ se comunica directamente con tu computadora. Por esto decimos que es un lenguaje compilado. Y para que lo entiendas mejor, quiero que te imagines una conversación entre 2 personas. Y haz de cuenta que una de estas personas es el lenguaje de programación, en este caso, C++. Y la otra persona es la computadora. Estas partes se comunican directamente, mediante un proceso que se denomina compilación. Así es como funcionan los lenguajes compilados. Pero sorpresa, Python no entra en esta categoría. Python es uno de los lenguajes interpretados. Y para que lo entiendas, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función clásica de Python que hace un hola mundo en pantalla, es muy sencilla. ¿Y esta función, qué es lo que tiene de diferencia con C++? Al hacerse la conversión, nosotros no pasamos a código máquina como lo hacemos con el compilador de C++, sino que pasamos a un estado intermedio con instrucciones que son legibles, que nosotros denominamos bytecode. El bytecode es un lenguaje especial que es de más bajo nivel que Python, que puede ser leído por un intérprete. El intérprete de Python es una de las partes de este lenguaje de programación. Y la característica especial que tiene este bytecode, este código que es de más bajo nivel, pero que no llega a ser código máquina, que no llega a ser ceros y unos, es que es leído por una máquina virtual. Esta computadora que estás viendo aquí en el medio, que no tiene ninguna información en la pantalla. Este pequeño gráfico representa a la máquina virtual de Python, que es la que lee este bytecode. Y esta máquina virtual puede ser ejecutada en diferentes sistemas operativos. Y esta es la magia de Python. Esto es lo que lo hace ser un gran lenguaje interpretado que es multiplataforma. Nosotros no necesitamos de algo más que el lenguaje y su intérprete con su máquina virtual para poder ejecutarlo tanto en Windows como en Linux, como en Mac OS. Esta es la magia de los lenguajes interpretados. Y de nuevo, para que lo entiendas, te invito a imaginarte a personas. A personas conversando. Y veamos este ejemplo, tenemos a una persona conversando con otra, pero ambas hablan un diferente idioma, y en el medio tenemos a un intérprete. En este caso, la máquina virtual de Python. Lo que sucede en este caso es que Python crea el bytecode,
el código que puede entender la máquina virtual. Es la máquina virtual la que traduce este bytecode a código máquina que puede leer la computadora. Es decir, cuando estamos hablando de lenguajes interpretados, nosotros siempre tenemos un intermediario, un intérprete, y te voy a responder algunas de las preguntas frecuentes sobre esta clasificación. Sobre lenguajes compilados versus lenguajes interpretados. La primera es, los lenguajes interpretados son más lentos. Bueno, en la industria, te vas a encontrar con mucha gente que te dice que sí. Que C es más rápido que Python y que Python, al ser un lenguaje interpretado, suele ser más lento que los lenguajes compilados. De hecho, hasta Google lo dice en uno de sus lemas. C cuando se debe, y Python cuando se puede. Es decir, C cuando nosotros necesitamos que la cosa sea rápida vamos a utilizar C. Y cuando nosotros podamos programar en Python, porque la velocidad quizás no es tan importante, entonces vamos a utilizar Python. Porque es más sencillo de escribir. Sin embargo, con el nivel que tenemos de hardware en la actualidad. Al momento que se está grabando este curso, quiero que interpretes a esta pregunta como un mito, porque no va a ser importante hasta que profundices a un nivel extremadamente avanzado dentro de tu carrera como ingeniero de software. Por lo tanto, no te debes preocupar si debes usar un lenguaje u otro por su velocidad al ser compilado o interpretado. Esta es una pregunta que deberías obviar, al menos al principio de tu carrera. Segunda pregunta, ¿qué es el garbage collector? En español, el recolector de basura. Bueno, en Python nosotros tenemos una sección especial del lenguaje de programación. Recuerda que esta clase es para explicarte cómo funciona Python, no solamente la diferencia entre lenguajes compilados e interpretados. Una de las partes del motor de Python es el recolector de basura, que lo que hace sencillamente, cada vez que escuches nombrar esta parte del lenguaje, es tomar los objetos y las variables que no están en uso y eliminarlas. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás programando algo y una variable deja de tener sentido en tu programa porque ya no la necesitas más? Bueno, el lenguaje de programación Python tiene una sección llamada Garbage Collector, o recolector de basura, que elimina a esta variable o a este objeto automáticamente. Y por último, ¿qué es la carpeta PyCache? Porque más de una vez, si has seguido estos cursos, te has encontrado con esta carpeta cuando estás trabajando. Bueno, cuando se crea la carpeta PyCache en tu proyecto, lo que está adentro de esta carpeta es el bytecode. Es ese código intermedio que crea Python al ser un lenguaje interpretado para que pueda ser leído por la máquina virtual. ¿Y cuál es la ventaja de tener esta carpeta? Que funciona como una especie de recuperación del código que nosotros ya hemos trabajado. Es decir, si yo ya he hecho un programa y no lo he modificado, la próxima vez que lo ejecute con Python, el programa no tiene que convertir a bytecode de nuevo, porque nosotros ya lo tenemos guardado dentro de esta carpeta. Es decir, nos sirve para ahorrarnos tiempo. Nos sirve para hacer más veloz nuestro desarrollo. Y con esto ya has comprendido cómo funciona Python y sus engranajes más internos. Ya tienes un conocimiento profesional del funcionamiento de este lenguaje de programación, por lo tanto, estás listo para pasar a la siguiente clase. ¿Cómo organizar los archivos de tu proyecto en Python? Acompáñeme.